Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo y vamos a preparar un riquísimo fricandó. Esta receta se la quiero dedicar a la abuela de mis hijos, que ya no está, pobreta, pero fue la que me la enseñó, no fue mi abuela, fue la abuela de mis dos niños. Ella tenía restaurantes y la verdad es que también cocinaba de maravilla. Aprendí también muchísimas cosas allí. Entonces, os paso los ingredientes y esta receta va por ti, Antonina. La lista de los ingredientes. Necesitaremos 1 litro de caldo. De carne de ternera yo he escogido escalopines. Podéis escoger otra parte de filete de ternera, pero ella lo hacía con escalopines y lo quiero hacer como ella. Una cebolla que sea grandecita, un tomate, el mío es de enrama, 2 picadas que ya vienen en bolsita, 4 dientes de ajo, sal, pimienta, medio vaso de brandy, medio vaso de vino blanco, las setas. Yo he escogido el Mucherno porque es las que ella utilizaba y quiero hacer su receta auténtica, pero podéis elegir cualquier otra seta de temporada, aceite de oliva y harina. También necesitaremos un rodillo, ahora veremos por qué. Y lo sentimos muchísimo, pero esta receta no se puede hacer todo en la Monsieur Cuisine. Haremos el trabajo en la Monsieur Cuisine, bastante trabajo, pero lo tendremos que acabar en una sartén o tipo así, o sartén, como vaya bien, pero que tenga tapa, ¿vale? Porque si no, no nos cogería todo el sabor y todo, no quedaría igual que el de ella. Y la verdad es que merece la pena. Así que vamos a ello. ¡Comenzamos! Mirad, cogemos el escalopín. Yo os enseño, ya os digo, como ella lo hacía. Cada maestrillo tiene su librillo. Y entonces los hacía así. Con el rodillo los extendía, como si extendiéramos la masa, para que quede en más grandecitos y aparte más tierno después. ¿Vale? Entonces hacemos así y lo vamos extendiendo. Y así hacemos con todos. Un poquito, tampoco hace falta. Y quedan todos a la misma medida, el filete. Porque la carnicera, aunque sea muy profesional, no nos los corta todos iguales. De esta manera le damos a todos la misma nivel. Le ponemos a todos el mismo nivel. Entonces hacemos así con todos. Mirad, ya tenemos al que pasa por la calle, siempre. Y tenemos los filetes ya que están aplanados. Me ha ayudado el cámara como siempre. ¿Vale? Entonces ahora pasamos, antes de harinar, porque hay que harinarlos. Pero antes de empezar a harinar, vamos a calentar el aceite en la cazuela. ¿Vale? Así que le damos marcha al fuego. Y ponemos así de aceite, va dependiendo de la cazuela, lo grande que la utilicéis. La mía es de 28 de diámetro. No hay que ponerlo tipo freidora, tampoco, mirad, que se sofría así. Así, más o menos ya estaría perfecto. Entonces, ahora, mientras esto se calienta, yo lo he puesto a tope. Luego, si tengo que bajarlo, ya lo bajaré. Vamos a empezar a harinar el filete. Así. Es harina común, no lo he dicho, pero es harina de trigo común. ¿Vale? Voy a coger otro platito para poner. Lo sacudimos. Así se nos sellará
mucho mejor la carne. Y pasamos al siguiente. Y así con todos. Mientras se nos va calentando. Poner el fuego a tope, no os preocupéis. Si veis que de esto, porque como esto lo hacemos rápido, vosotros más que yo, pues no hay problema. Pero no tiene que estar mucho la carne en la harina. Eso me lo repetía ella miles de veces. Porque decía que la harina se comía la carne. Yo no sé. Yo digo lo que a mí, mi abuela y la Antonina decía, no me culpéis. Hacemos así con todo. Y enseguida ya nos vais a ver cómo vamos a hacerlo. Mirad, yo siempre hago así y digo, ay, qué calorcito. Entonces bajo un poquito el fuego. Entonces ahora vamos poniendo los filetes enharinados. No los freiremos del todo, es solo también para sellarlos. Es una especie de para sellarlo. Entonces damos la vuelta, dejamos unos minutitos y lo pondremos en el plato con papel absorbente para que coja el aceite. ¿Vale? Luego este aceite es el que vamos a usar para hacer el resto también. Pero lo haremos en la Monsieur Cuisine. Y luego lo volveremos a acabar aquí. Ya estoy acabando. Como veis, ya está el platito aquí. Apagamos el fuego. Nos quitamos un platito. Y ahora esto lo vamos a apartar, a reservar. Y pasamos a la Monsieur Cuisine. Mirad, reservamos la carne, ¿vale? La dejamos aquí. Aparte, que ya vosotros no la veis, y reservamos la carne. Y entonces pasamos a hacer la picada. Vamos a hacer la Monsieur. Ponemos las dos picadas que tenemos. Con el vaso, eso sí, tiene que estar súper seco. Ponemos 4 ajos. Y mirad, como ya me está creciendo el perejil, vamos a empezar a utilizarlo, del nuestro, que además está súper tiernecito. Entonces cogemos así unas hojitas, las que veamos así más grandes. Si vosotros tenéis el perejil más grande que yo, pues solo ponerle sobre todo, el tallo no, solo la hojita. Tapamos y programamos 10 segundos a velocidad 5. Vamos a mirar. Mirad cómo ha quedado la picada. No me gusta. Tiene que quedar más picado. Entonces vamos a bajar bien por las paredes. Es que tiene que quedar mucho más picado. Entonces vamos a tapar de nuevo y vamos a ponerle 20 segunditos a velocidad 5. A ver, mirad, ahora sí que me gusta cómo ha quedado. Ahora sí, está bien picado. Nos ayudamos con el asa, quien la tenga. Quien no la tenga, pues ya le tocará en uno de los concursos, no se preocupe. Y también la pueden comprar. Hacíamos la picada en un plato. Vale. Sin limpiar el vaso, lo reservamos, ¿vale? La picada. Aunque veáis que esto, pero sí que está picado, ¿eh? Mirad, está como pastoso, ¿vale? Y pensar que no se le ha echado ni aceite ni nada. Entonces,
sin limpiar el vaso, como os digo. Lo volvemos a poner y vamos a introducir la cebolla, que la voy a cortar. La cebolla y el tomate. Mirad, he puesto la cebolla así, como la vamos a triturar, así. Y con un cuchillo que corte mucho, el que más os corte, troceáis así el tomate y lo metéis también dentro. Y lo metéis dentro, tapamos con cubilete y programamos 30 segundos a velocidad 5 y le damos al play. Ya ha pasado los 30 segundos y vamos a bajar todo abajo. Ahora vamos a añadir el aceite que teníamos en la cazuela. Lo voy a pesar para deciros cuánto he puesto yo de aceite. A ver, 155 gramos he puesto de aceite. Yo creo que se podría poner también, si queréis, un poquito menos, ¿eh? Pero bueno, yo sé lo que he puesto. Entonces ahora programamos el menú rehogar. Nos marcan 7 minutos, pero lo vamos a subir a 14 segundos, ¿vale? Y le damos al play. Sin cubilete, que se me olvidaba. Siempre menú rehogar sin cubilete. Mirad, como veis, hemos puesto el cestillo porque empezaba a salpicar y a mancharnos, como veis, la tapa. Entonces, ponedlo vosotros desde el principio. Ya he acabado los 14 minutos, pero el tomate y la cebolla se tienen que caramelizar, freír bien. Entonces, esta vez no le vamos a poner a repetir a 14 minutos, pero sí a 7 como nos marca la máquina. Y le damos al play. Y hacemos en total 20 minutos. Ya ha acabado. Y ahora ya sí que está. Abrimos. Y mirad. ¿Veis? Entonces ahora, con la ayuda de gasa, vamos a coger el vaso. Apagamos la máquina, que ya nos han hecho nuestro trabajito, y volvemos al método tradicional. Cortamos, ponemos aquí. No la he limpiado, como veis, que se caliente, y introducimos el sofrito. Y ahora, como veis este exceso de aceite que hay, pues lo voy a quitar. Por eso os he dicho que si le pusierais, en vez de 150, 100 gramos, sería maravilloso de aceite, ¿vale? Así que ponerle 100 gramos. ¿Veis? Lo hemos pasado aquí, hemos quitado pues esos 50 gramos de aceite. Y ahora vamos a ir añadiendo la carne para que vaya cogiendo el sabor. Hacemos así. Se hace sin la Monsegur, pero como veis no es complicado. Si vosotros no tenéis sartén de esta, no sé si os lo he dicho ya o no, pero no vale repetirse. Si no tenéis, pues en una sartén normal. Lo único que hay que taparlo. Luego, ahora os lo enseño. Salpimentamos. Yo lo tengo ya aquí, que me lo ha preparado el caballo.
la sal con la pimienta. Lo pimentamos así. Y lo tengo a fuego a tope. Movemos así siempre, ¿vale? Movimientos circulares. Así. Ahora le damos la vuelta a todos para que coja bien el saborcito. Bueno, movemos. Y le ponemos el brandy así por encima y dejamos que se evapore. Siempre lo digo, quien tenga niños, no os preocupéis porque el alcohol se evapora, entonces no afecta, ¿vale? No afecta para nada. Lo que sí que le da un sabor muy bueno. Sí, siempre movemos así, ¿vale? Siempre, en movimiento circular. Ya se está evaporando el alcohol, entonces le ponemos el vino y esperamos igual a que se evapore. Y no tapamos porque es eso, nos interesa que evapore. Yo he cogido este caldo de cocido. No lo he encontrado de ternera. Si vosotros lo encontráis de ternera, mucho mejor. O si es casero, también. Yo no tenía esta vez casero y entonces he tenido que coger de bote. Pero bueno, también quedará igual de rico. Mejor que el agua, seguro. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que o pastilla de ave creme o caldo. ¿Vale? Si le pones pastilla de ave creme, pues tenéis que añadirle el agua. Así que esto ya está. Bueno, así unas vueltecitas. Ya empieza a oler súper bien, ¿verdad, cámara? ¿Verdad? Muy bien huele. Es un plato que me habéis pedido muchos. Vamos a añadir la picada. Lo hacemos así, como os he dicho. Ya no huele a alcohol. Eso quiere decir que ya se ha evaporado. Además, fijaros que está ya muy espeso. Ahora añadimos el caldo. Solo que nos cubra la carne. No lo vamos a gastar todo, ¿eh? Miramos así para que nos lleve la carne. ¿Veis? Así está perfecto. Cuando veamos que nos ha cubierto la carne, lo dejamos así. Lo tengo a fuego a tope, ¿eh? Y ahora es el momento de taparlo, porque ahora sí que nos interesa que no evapore tanto. Y ahora he puesto como, yo creo que menos de media botella, ¿vale? Pero vosotros guiaros por lo que os digo, hasta que cubra la carne, porque va a depender también de vuestra cazuela o vuestra sartén que utilicéis. Así que ahora vamos a pasar a hidratar el moixerno. Moixerno, no me salía ahora. El moixerno. ¿Por qué tarda media hora? Que es lo que vamos a tener hirviendo la olla en principio. Yo para eso me ayudo de esto, para saber el tiempo. Os lo voy a enseñar, porque me encanta. Me lo compré en los chinos, ¿eh? Es una cafetera. Entonces yo le pongo los minutos, 30 minutos
dejo aquí y cuando suene le pondremos las setas. Vamos a hidratarlas con el agua que está calientito, no hirviendo, caliente, del grifo. El que no pueda usar agua del grifo, nosotros podemos, pero el que no pueda usar el agua del grifo, pues que le ponga el agua embotellada o de la brita, la que use, y lo ponga en el microondas. Hacemos así y ponemos las setas así. ¿Veis? Hay un poco de exceso, entonces le quito un poco y ahora lo enseño. Así. Que cubra un poquito. Así. Esta es la medida para que se hidrate. Y esto tarda media hora. Vamos a echarle un vistazo a la carne. Destapamos. Bajamos el fuego a medio, ¿vale? Yo antes lo tenía al número 12 y ahora lo tengo al número 7. Movemos así circular. Qué bien huele. Y volvemos a tapar. Así hasta que se haga la media hora. Y luego ya le pondremos las setas. Y el otro tiempo de cocción, hasta ahora, ya ha sonado nuestra cafetera, como habéis escuchado, que os lo quería enseñar. Entonces ahora destapamos, le damos la vuelta a los filetes, así. Esto huele de verdad, no porque lo haga yo, pero es que huele súper bien. Hacemos así y ahora repetimos el proceso. Ponemos otro poquito más de caldo. Otra vez así, un poquito. Y añadimos las setas, ¿vale? Con el agua. Así. Todas las setas. Movemos. Sí, un poquito, con movimientos sobre todo así, envolventes. Y volvemos a tapar. Tapamos. Así. Y de vez en cuando, pues eso, vamos haciendo así, movimientos envolventes, cada 5 minutos o así. Ya podéis calcularlo. Y le ponemos a la cafetera esta vez 20 minutos. ¿Vale? Y a los 20 minutos os lo enseño. Hasta ahora. Ya ha acabado los 20 minutos, apagamos el fuego. Entonces yo ahora lo que os aconsejaría es lo que voy a hacer yo. En el aspecto de que yo lo he hecho esta tarde, es por la tarde, ¿vale? Y lo voy a dejar para comer mañana, que lo acompañaré con unas patatas fritas. Entonces yo mañana os haré la presentación del plato. Pero os voy a enseñar cómo ha quedado. La pena es que no lo podáis oler, porque la verdad es que huele increíble. Voy a coger un trocito, así, mira, así, que viene con una setita, y mirad, está, ¿veis? Se parte. Está tan tierna que se llega a partir, ¿veis? Está súper tierna. Y vamos a dársela a probar al cámara, a Arnau, y él nos dirá cómo ha quedado. Mirad, mientras se enfría un poco, pobre, porque así no se va a quemar. Mirad cómo ha quedado el resto, Lo voy a poner aquí, el trozo, que no, que ya está partido. Como es para nosotros, no pasa nada. Lo tapo. El fuego está apagado. Lo aparto del fuego. Y cuando enfríe lo pondré en la nevera.
ya os digo, yo os aconsejo de que lo hagáis de un día anterior para el otro, porque está muchísimo más rico, pero de todas maneras, mi cámara Arnau me lo va a decir, es el mayor crítico que tengo, os lo aseguro, ¿eh? A ver cómo está. Buenísimo, se deshace la carne y como se comía en casa cuando era pequeño. Todos esos recuerdos. ¿Sí? Está buenísimo. Pues lo he dicho, yo mañana freiré unas patatitas para hacer el acompañamiento y os presentaré el plato. Así que, hasta mañana. Ya es mañana y como os dije, hoy comemos el fricandó. Y vosotros lo tendréis mañana en el canal para que lo probéis. La verdad es que está súper rico. Como ya os dije ayer, yo lo acompaño de unas patatas fritas, que nos encantan, y pan, porque la salsa está deliciosa. Ayer yo ya os hice una demostración de conforme que la carne estaba tierna y hoy os voy a hacer otra. Mirad, ¿veis? No tengo que cortar con el cuchillo. Esta es la gracia del fricandó, ¿vale? Con las setas. Y la verdad es que tiernísimo, delicioso, probarlo porque os va a encantar. Os animo a que lo probéis, de verdad. Muchísimas gracias a la Yaya Antonina por haberme enseñado este estupendo plato, inigualable, de verdad, con ningún otro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y ya sabéis, si os gusta, dedito arriba. ¡Hasta pronto!